En el año 1631, alguien descubrió que faltaba una palabra en una edición recién publicada de la Biblia King James. La palabra no fue omitida en el séptimo de los 10 mandamientos, de modo que decía: cometerás adulterio. Ahora, cuando un arzobispo se enteró de esto, se enfureció tanto por esta omisión, tanto que multó a los impresores más de 300 libras, que en ese momento la ganancia de toda una vida entera. Y a partir de ese momento, la edición de 1631 del King James llegó a ser conocida como la Biblia malvada. Y es difícil imaginar que habría una reacción similar hoy. Hoy en día, si ese error ocurriera en una nueva edición de una Biblia, de hecho, muchas personas podrían dar la bienvenida a este error porque parecería encajar mejor con los estándares morales de hoy que el mandamiento original, que dice: no cometerás adulterio. Como todos sabemos, la inmoralidad sexual y la lujuria se han convertido en una de las fuerzas motrices de nuestra cultura. Elimina el sexo, el entretenimiento, la publicidad y la conversación cotidiana, y realmente no quedaría mucho en nuestra cultura. Trágicamente, la inmoralidad sexual no se limita a los que no tienen a Cristo. Hace varios años, la revista Christianity Today llevó a cabo una encuesta entre sus lectores, que generalmente consisten de clérigos y líderes de la iglesia, ancianos, diáconos, maestros de escuela americana. Hicieron la entrevista sobre la pornografía en el Internet, y los resultados revelaron que el 33 de los clérigos y 36 de los laicos han visitado un sitio sexualmente explícito. Y encuestas anteriores de Christianity Today revelan que 1 de cada 4 hombres cristianos han sido infieles a sus esposas, y casi la mitad de los hombres encuestados admitieron comportarse de una manera sexualmente inapropiada. Por lo tanto, la atmósfera inmoral de nuestro mundo afecta a todos, tanto a creyentes como a no creyentes. Nadie es inmune a las tentaciones sensuales de nuestra época. Nadie. Hace algunos años, en 1991, Kent Hughes escribió un libro que ahora es un clásico, titulado Disciplinas de un hombre piadoso, en el que escribió estas palabras sobre el clima sensual de nuestro mundo. Dice: basta encender la televisión durante unos minutos para sentir el calor de la sensualidad opresiva en nuestros días. La mayor parte de la opresión es burda. Un aburrido viaje por los canales de televisión al mediodía revela invariablemente al menos una pareja envuelta en sábanas y mucha monotonía sensual. Pero el calor se ha vuelto cada vez más ingenioso, especialmente si su propósito es vender. La cámara enfoca de cerca, en blanco y negro, un rostro masculino intenso y lujurioso sobre el que se superpone una llama ámbar, que luego se convierte en una botella brillante de la obsesión de Calvin Klein a medida que el rostro entona su deseo. Los anuncios más nuevos presentan sutiles imágenes cinematográficas con prosa de D.H. Lawrence, Conocerlo, Reunirlo, y Madame Bovary de Flaubert, mientras deambula por la habitación de su amante ilícito. La corriente pegajosa de la sensualidad penetra todo en nuestro mundo. Ahora, amigos, esa cita fue de un libro escrito hace más de 33 años, y las cosas han empeorado aún más hoy en día. Y es contra esta sensualidad penetrante en nuestros días que el séptimo de los 10 mandamientos nos llama al estándar de pureza sexual de Dios. Y al igual que el sexto mandamiento sobre el asesinato, el séptimo mandamiento también es corto, es conciso y va al grano. No cometerás adulterio. Y como es en el caso del mandamiento anterior, el hebreo original es aún más preciso, consta de solo 2 palabras: no adulterio. Esencialmente, este mandamiento prohíbe a una persona casada tener relaciones sexuales con cualquier otra persona que no sea su cónyuge. Sin embargo,
implica mucho más que simplemente prohibir el acto de infidelidad sexual por parte de las personas casadas. Así que esta mañana, ya que estamos observando la Cena del Señor, continuamos nuestro estudio de los 10 mandamientos. Y a la luz del séptimo mandamiento, que se centra en el adulterio, quiero que exploremos varios temas importantes en relación con este tema, haciendo los mismos tipos de preguntas que hicimos la última vez que estudiamos los mandamientos, y hacemos esto para descubrir el significado completo de este séptimo mandamiento. Vamos a preguntar 3 preguntas. Primero, ¿qué acción prohíbe el séptimo mandamiento? 2, ¿qué actitud prohíbe el séptimo mandamiento? Y 3, ¿qué virtud positiva fomenta el séptimo mandamiento? Y así la primera pregunta que nos vamos a hacer y nos ayudará a entender el significado del séptimo mandamiento es, esa pregunta es, ¿qué acción prohíbe el séptimo mandamiento? Ahora bien, como dije hace unos momentos, el séptimo mandamiento en su sentido más estricto es una prohibición contra una persona casada de tener relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge. De hecho, la Biblia presenta toda una gama de prácticas sexuales prohibidas. Por ejemplo, la homosexualidad, el incesto, la bestialidad, la prostitución, el sexo antes y fuera del matrimonio. Pero es importante, es crítico saber que aunque algunos de esos pecados son de naturaleza perversa y antinatural, aún así el pecado de adulterio se presenta en las Escrituras como el más grave de todos los pecados sexuales. De hecho, aparte del pecado de idolatría, la prohibición de adulterio se menciona más veces en el Antiguo Testamento que cualquier otro pecado, más veces. Y en el Nuevo Testamento no hay ningún pecado que se mencione con más frecuencia que el adulterio. O sea que, ¿por qué se presenta el adulterio como un pecado tan grave y tan serio? Pues hay varias razones. Y os animo a que lo escriban, que apunten esto. En primer lugar, el adulterio es ante todo un pecado malvado y rebelde contra Dios mismo y sus normas morales. En el libro de Génesis se nos cuenta la historia de la esposa de Potifar intentando sin éxito seducir a José. Y una de las razones por la que José rechazó sus insinuaciones es porque él reconoció que tener relaciones sexuales con ella sería un gran pecado contra Dios. José dijo, ¿cómo pude hacer ese gran mal y pecar contra Dios? O sea, antes de que los 10 mandamientos fueran entregados a Israel, José comprendió en su conciencia que las normas de moralidad de Dios exigían pureza sexual y que una violación de estas normas sería maldad y rebelión en contra de Dios. Él quería agradar a Dios con su vida y por lo tanto decidió no pecar contra él. Y luego está la historia del rey David y su adulterio con Betsabé. Leímos Salmo 51 que registra el sincero arrepentimiento del rey David por su adulterio. Y aunque su pecado afectó a muchas personas, por ejemplo, a Betsabé, su esposo, a quien esencialmente David asesinó, y sus propios hijos, David reconoció que había pecado principalmente en contra de Dios mismo. Él dijo en Salmo 51:4, contra ti, tú solo, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Verás, como creyente en Cristo es absolutamente erróneo pensar que tienes derecho a hacer lo que quieras con tu cuerpo, simplemente porque es tu cuerpo. Está equivocado eso, no es tu cuerpo. Cuando los corintios estaban involucrados en pecados sexuales que involucraban a prostitutas paganas, el apóstol Pablo argumentó que para un creyente unirse a una prostituta es tan impensable que es absurdo. Y la razón es que en realidad significa unir a Cristo con una prostituta, ya que los creyentes son uno con Él. Esto es lo que escribió Pablo a los Corintios en el capítulo 6, 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo.
o no penséis eso, no puede ni ocurrir eso. 16, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Pablo dice que si eres cristiano, entonces tu cuerpo no es tuyo para hacer lo que tú quieras con ella, porque pertenece a Cristo y Él fue el que te compró y por lo tanto es un pecado en contra de Él usar tu cuerpo para fines inmorales. Pero el adulterio es un pecado grave y horrible, no solo porque es un pecado en contra de Dios, sino también porque es un pecado en contra de otras personas. Verás, el adulterio contamina la más importante y sagrada de todas las relaciones humanas, contamina el matrimonio. En cuanto a la sagrada institución del matrimonio, Moisés escribió estas palabras en Génesis 2:24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Con estas palabras, la Biblia deja claro que Dios creó y diseñó el matrimonio para que consistiera de un hombre y una mujer unidos en una relación única por el resto de sus vidas. Por lo tanto, observen esto, su unión sexual es un reflejo físico y una expresión del hecho de que se han convertido en uno y son almas gemelas. Verás, desde el momento en que un hombre y una mujer se unen en matrimonio sagrado, son verdaderamente uno. Dios los ve como uno, ya que comparten el mismo hogar, finanzas, hijos, nietos, cargas, alegrías, tristezas, todo lo demás en la vida. Comparten juntos la juventud, juntos la mediana edad y juntos la vejez. Su unión física entonces es una celebración de la unidad única que tienen como pareja casada. Pero es la fealdad del adulterio la que destruye esa unidad única que estaba reservada para ellos y solo para ellos. No solo su unidad física es arruinada por el adulterio, sino que el adulterio también destruye la confianza, la intimidad y las alegrías de una relación sagrada. El adulterio, sin embargo, no es solo un pecado contra Dios y contra su cónyuge, así como un pecado en contra del cónyuge de otra persona, sino que hay una tercera razón por la que es el peor de todos los pecados sexuales. El adulterio causa un gran daño a los hijos de un matrimonio. Un maestro de la Biblia describe el daño que el adulterio causa a los niños al descubrir que el mensaje de la infidelidad comunica a un niño. Él dijo, la infidelidad le dice a un niño, tu madre no vale mucho. Tu padre es un mentiroso y un tramposo. Además, el honor no es tan importante como el placer. De hecho, hijo mío, mi propia satisfacción es más importante que tú. El mismo escritor continúa diciendo, esto por supuesto es seguido por el daño a la iglesia al ser evacuada de poder y autenticidad y daño al mundo, porque si el evangelio no puede dar a los cristianos el poder de controlar su sexualidad, ¿cómo puede salvar al mundo? Por lo tanto, el adulterio es un pecado contra Dios, el cónyuge, los hijos, la iglesia y el mundo. Pero la cuarta razón por la que el adulterio es lo más malo de todos los pecados sexuales es que causa un gran daño a quien lo comete. Proverbios 5 es uno de los elementos más fuertes para cometer, en contra de cometer adulterio, porque se encuentran las escrituras, porque sirve como una advertencia inspirada de los peligros que aguardan a aquellos que se involucran en relaciones adulterias. Curiosamente, este proverbio se presenta como una charla de un padre a un hijo de Salomón, quien estaba extremadamente calificado para hablar sobre el tema de la conducta sexual, ya que 1 Reyes 11:4 afirma que el corazón de Salomón había sido alejado del Señor por 700 esposas y 300 concubinas. O sea que él podía hablar de este tema.
Él sabía algo de los peligros de adulterio y por lo tanto quería advertir a sus hijos y a todos nosotros sobre las terribles consecuencias del adulterio. Escuchar lo que dice Salomón en Proverbios 5, 1 al 6. Dice, hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. No considera la senda de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. Ahora, después de estos versículos iniciales, en los que le hace consciente a su hijo del engaño, de que el adulterio, en que es una actividad inofensiva, Salomón procede a revelar el alto precio que un hombre paga por su infidelidad. Del 7 al 14. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y no os apartéis de las palabras de mi boca. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que sacíen los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero. Y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido y digas, cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Ahora bien, estos versículos detallan algunas de las diversas pérdidas que trae el adulterio. Pierdes tu dignidad y respeto propio. Pierdes tus recursos financieros al cuidar de la pareja adúltera y de sus hijos. Pierdes la paz con Dios debido a una conciencia culpable y serás deshonrado ante el pueblo de Dios. Y además adulterio a menudo trae la pérdida de salud a través de enfermedades de transmisión sexual, y si estás en ministerio te costará tanto tu ministerio como tu trabajo y experimentarás la pérdida de una reputación honorable que nunca podrá ser completamente restaurada, aunque sea arrepentimiento. Y lo digo por lo que leemos en Proverbios 6, 32 y 33. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Lo que leemos aquí es que el pecado de adulterio lleva consigo un reproche que nunca desaparecerá, jamás. Aunque haya arrepentimiento y el perdón de Dios. Recuerde lo que le sucedió al rey David, aunque se arrepintió de su pecado de adulterio, el oprobio que tuvo el resto de su vida, duró para siempre. De hecho, 1 Reyes 15:5 registra estas palabras como un memorial duradero, así como un epitafio a David. Dice, David era justo a los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que Él le había mandado en todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías elitita. Urías era el esposo de Betsabé. O sea que esto tiene que ver con el adulterio de David. Verás, ese pecado en la vida de David lo persiguió y le siguió incluso hasta la tumba y se convirtió en una mancha en una vida ejemplar. Por lo tanto, hay muchas veces que las personas solo piensan en eso de David, de su pecado con Batseba. Por lo tanto, violar el séptimo mandamiento al cometer adulterio es un pecado muy serio y muy grave. Es el más serio de todos los pecados sexuales, porque es en contra de Dios, daña y destruye la más importante de todas las relaciones humanas, el matrimonio. Trae un daño irreparable a los niños, a la iglesia y a nuestro testimonio al mundo, y trae consecuencias horribles a aquellos que se involucran en él. Ahora, hasta este punto solo hemos considerado el acto físico prohibido por el adulterio, pero al igual que el tema del asesinato, el Nuevo Testamento, Jesús reveló que la prohibición contra el adulterio es mucho más amplia y profunda que el acto físico. Entonces, nos vamos a la primera pregunta, que es ¿cuál es la acción que prohibía el séptimo mandamiento? Y la respuesta es el acto físico, tener relaciones sexuales con alguien aparte de tu cónyuge.
Pero la segunda pregunta que nos ayuda a entender el significado entero del séptimo mandamiento es ¿qué actitud prohíbe el séptimo mandamiento? Ahora, como señalamos la última vez que estudiamos los 10 mandamientos, el Sermón del Monte de Jesús es muy útil para revelarnos la verdadera intención y significado de estos mandamientos. El sermón de nuestro Señor en el monte fue un mensaje diseñado para ayudar a sus seguidores a entender lo que requería la verdadera obediencia. Jesús quería que sus seguidores supieran la diferencia entre la conformidad externa a la ley, tal como la practicaban los líderes religiosos de su día, y la verdadera obediencia interior a la ley, tal como la practicaban los discípulos genuinos. Y para hacer esto, el Señor destacó varias leyes del Antiguo Testamento y explicó su verdadero significado. Ahora, note lo que el Señor dijo acerca del séptimo mandamiento en Mateo 5, 27 y 28. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Lo que Jesús está diciendo aquí es que contrariamente a lo que enseñaban los rabinos, la obediencia al mandamiento que prohíbe el adulterio no se limita al acto físico, también abarca los pensamientos y deseos lujuriosos adúlteros. Ahora tenga en cuenta que Jesús no estaba cambiando o agregando algo nuevo al séptimo mandamiento, solo estaba explicando la intención de este mandamiento. Siempre fue condenar las acciones adúlteras, así como aunque fueran físicos o no. Ahora, hermanos, esa es una verdad realmente profunda y convicte, porque todos nosotros hemos tenido pensamientos lujuriosos. Es probable que todas las personas casadas en esta sala hayan cometido adulterio mental. Cada adulto haya cometido también inmoralidad mental. Y no estamos hablando solo de hombres, sino también mujeres. Mujeres que igual fantasean sobre cómo sería que estar casada con otro hombre, o al leer novelas románticas llenos de sexo, o ver telenovelas que se despiertan pensamientos lujuriosos. Estos pensamientos son tan inmorales y adúlteros como un hombre involucrado en la pornografía en Internet. Dios dice que cualquiera que tenga lujurias impuras en su corazón ha cometido adulterio a sus ojos, incluso si permanece físicamente fiel a su cónyuge. Ahora quiero parar aquí un momento y aclarar dos cosas sobre pensamientos lujuriosos que son bastante importantes. En primer lugar, queremos tener cuidado de definir con precisión el tipo de lujuria pecaminosa de la que Jesús estaba hablando. Verás, no es lujuria notar a una persona atractiva o pensar que alguien es guapo. Solo es lujurioso cuando empezamos a imaginar cómo sería estar sexualmente activos con esa persona. Deja que lo haga lo más simple posible. Lo que Jesús está prohibiendo es cualquier contemplación mental que si se llevara a cabo sería inmoral. Otra forma de decirlo sería que Jesús está prohibiendo esa segunda mirada, esa mirada repetida, esa mirada anhelante. Esta es la razón por la que ese hombre piadoso del Antiguo Testamento, Job, dijo, hice un pacto con mis ojos de no mirar a una muchacha con lujuria. Sí que hay una distinción entre reconociendo que alguien es atractivo y es diferente a codiciarlo. La segunda cuestión que tenemos que aclarar es la distinción entre el acto de adulterio y los pensamientos adúlteros que nunca se conviertan en una acción. Verás, aunque un pensamiento adúltero lleva el mismo tipo de culpa moral como un acto adúltero, porque ambos son violaciones del séptimo mandamiento y por lo tanto ambos son condenatorios ante Dios. Aunque eso es verdad, sí que hay una diferencia entre el adulterio físico y el mental, siendo que el adulterio físico es un pecado mayor. ¿Por qué?
Porque adulterio físico rompe el pacto matrimonial y proporciona las bases para el divorcio, mientras que los pensamientos adúlteros no hacen ninguna de las dos cosas. En segundo lugar, el adulterio físico contamina el cuerpo de otra persona y destruye su matrimonio, pero el adulterio mental no. Además, el adulterio físico a menudo conduce al aborto, pero eso no es el caso con los pensamientos adúlteros. Y finalmente, las enfermedades de transmisión sexual pueden ocurrir cuando hay adulterio físico, pero no cuando es solamente en la mente. Ahora bien, esto no minimiza la perversidad del adulterio mental, simplemente significa que hay una diferencia entre el acto real de adulterio y los pensamientos lujuriosos de adulterio, ya que el adulterio en toda regla es mucho peor y lleva graves consecuencias. Pero sin embargo, todos debemos entender que los pensamientos lujuriosos son extremadamente peligrosos y también tienen algunas consecuencias significativas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:19, Pablo escribió esto acerca de las personas paganas no salvas en su día. Y ellos, habiendo vuelto insensibles, se han entregado a la sensualidad para practicar toda clase de impureza con codicia. Ahora, en esta declaración, Pablo describe la lujuria como nunca estando satisfecha. Fíjate en la última frase de este versículo, con codicia. La Nueva Internacional Versión capta, la traducción capta el pensamiento de esto, de lo que está diciendo Pablo con esta traducción. Y creo que esto es muy buena traducción. Habiendo perdido toda sensibilidad, se han entregado a la sensualidad para entregarse a toda clase de impurezas con un continuo deseo de más. Eso es lo que quiere decir codicio. Es decir, lo que el apóstol está diciendo es que la lujuria nunca se satisface, solo engendra más lujuria. Una vez que comienzan bajo el camino de ceder a las tentaciones lujuriosas, ese camino nunca termina. Nunca termina. No puedes simplemente incursionar en la lujuria porque la lujuria tiene un apetito insaciable. Esa es la razón por la que Pablo dice en unos versículos más adelante, en el 5:3, pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Es decir, no debe de haber ni siquiera una pizca de inmoralidad sexual en la vida de un creyente. Pablo dice que no debe ser nombrada entre vosotros porque no debería existir en la vida de los cristianos. Mas no debería existir en absoluto en nuestras vidas. Y si cedes a un poco de lujuria pensando que, bueno, un poco no es realmente serio, te advierto, estarás atrapado en un ciclo implacable, porque la lujuria solo se convierte en más y más lujuria. Porque la lujuria, por su propia naturaleza, nunca se satisface. Te prometo que se convertirá en tu maestro. Que consumirá todo en tu vida. Escuchar atentamente a lo que estoy diciendo. El estar luchando contra la tentación de lujuria no es algo que algún día superarás. La lujuria no es solo un problema de jóvenes, es un problema humano que afecta a todas las edades. Es parte de nuestra condición caída y pecaminosa, así que ten cuidado de que nunca pienses de que estás por encima de todo esto, que eres demasiado viejo para tener este problema, que eres incapaz de cometer adulterio porque has alcanzado un cierto nivel de madurez. Las Escrituras nos advierten contra este tipo de exceso de confianza cuando Pablo, después de haber hablado con los corintios sobre la inmoralidad de los israelitas en los tiempos del Antiguo Testamento, él dijo, por tanto, en 1 Corintios 10:12, por tanto, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Qué palabras más poderosas. Que aquel que piense que está firme, mire que no caiga. Quiere decir caer sexualmente. O sea que si piensas que estás por encima de todo esto y que eres demasiado piadoso, demasiado espiritual o a lo mejor demasiado viejo para caer en adulterio, que esto nunca podría sucederte a ti, Dios dice pensar de nuevo.
y pensar de una manera diferente, porque puedes caer muy fácilmente en este pecado. Por lo tanto, presta atención a ti mismo, cuídate a ti mismo, cuida tu corazón. No tengas toda la confianza del mundo. O sea que entonces, a la luz del apetito insaciable, la lujuria que no conoce el límite de edad, ¿cómo podemos controlar los pensamientos y acciones lujuriosos y adúlteros para que obedezcamos el séptimo mandamiento tanto en la mente como en la acción? Pues esto nos lleva a una tercera pregunta que nos ayuda a entender el séptimo mandamiento. Primera pregunta, ¿qué acción prohíbe este mandamiento? ¿Y qué actitud prohíbe este mandamiento? La tercera pregunta que nos ayuda a entender es ¿qué virtud positiva fomenta este mandamiento? Al igual que muchos de los 10 mandamientos que se presentan en la forma negativa de no harás, este séptimo no es simplemente una prohibición negativa contra el adulterio, no para allí con el negativo, sino que en este mandamiento también hay una declaración positiva acerca de tener una relación sana y fiel con su cónyuge, tanto física como mentalmente. Y para aquellos de ustedes que son solteros, significa ser sexualmente morales y puros. Entonces, ¿qué pasos prácticos y específicos podemos tomar para mantener la fidelidad o para salir del ciclo de la lujuria? Permítame que ofrezca algunas soluciones bíblicas a este problema. En primer lugar, quiero que veas que inmediatamente después de decir que si deseas a alguien has cometido adulterio mental, Jesús dijo estas palabras importantes inmediatamente en Mateo 5, 29 y 30. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Y esta fue la solución del problema de la lujuria. Córtate el ojo derecho y córtate la mano derecha. Ahora bien, ¿quiso Jesús decir que tomaran estas declaraciones literalmente? Absolutamente no. Aunque el teólogo del siglo III, Orígenes, se hizo castrar en un intento de vencer sus deseos sexuales, lo cual, cuando lo piensas, es una rareza, ya que Orígenes tendía a interpretar las escrituras espiritualizándolas, pero en este caso no sabemos por qué se lo tomó literalmente. Pero el punto es que Jesús no estaba refiriendo a la automutilación. Eso sería en contra de otras escrituras que hablan de la santidad del cuerpo humano. Y además, arrancarse un ojo, cortarse una mano, no te curaría la lujuria. Nada más te convertiría a un adúltero con un tuerto y manco. O sea que, ¿de qué estaba hablando Jesús cuando dijo de arrancarnos un ojo y cortarnos la mano? Él estaba usando el recurso literal llamando hipérbole. ¿Qué es un hipérbole? Es una exageración obvia para hacer un punto. Es tan obvio que todos en teoría lo entienden. Y en este caso es la forma de lidiar con la lujuria es mediante una cirugía radical. Es decir, elimina cualquier cosa en tu vida que desencadene la lujuria. Esto significa a lo mejor algunos programas de televisión de tu vida o incluso a lo mejor eliminar televisión por completo. Puede significar cancelar revistas o asegurarse que nunca se conecte al internet mientras estás solo en casa o a lo mejor quitas apps que tienes en tu teléfono que podría llevarte a estos problemas o cualquier otra cantidad de cosas que podrían necesidad de eliminar en su vida para que mantengas la pureza sexual. Pero escucha, no importa cuán radical o drástico sea, debes
eliminar cualquier cosa en tu vida que te cause un problema con la lujuria. Y ten en cuenta, ninguna medida es demasiado drástica. Corta cualquier cosa de tu vida que desencadene la lujuria y deshaz de ella, desecharla. Esa es la forma de lidiar con lujuria. Recuerda, no puedes ni tocar un poquito la lujuria o te arrastrará por más. Tienes que cortar cualquier cosa de tu vida que te traiga tentación sexual. Y ahora, además de la cirugía radical, el libro de los Proverbios ofrece más sabiduría inspirada sobre cultivar la pureza sexual y evitar el adulterio. Escuchar Proverbios 5, empezando en el 15. Salomón dice, bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante cierva y graciosa gacela. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Eso quiere decir ser intoxicado. O sea, que después de advertir a su hijo sobre los peligros y las consecuencias de adulterio, Salomón le dice cómo prevenirlo. Le dice que esté satisfecho con su esposa. Usando una metáfora de una cisterna que era una cámara subterránea para almacenar agua, Salomón insiste a su hijo a estar sexualmente satisfecho con su esposa para que no sea tentado con la esposa de otro hombre. Verás, la mejor manera de protegerte en contra de adulterio es tener un matrimonio saludable. Un matrimonio en el que usted y su cónyuge estén satisfaciendo uno a otro. El apóstol Pablo dice lo mismo en 1 Corintios 7, 2 al 5. Dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Está hablando sexualmente, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, que no puede decir que no la mujer, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo. No dejar de no daros el cuerpo el uno a otro, aparte de que sea un tiempo en común para dedicaros a la oración, volver después a juntaros al fin de que Satanás nos tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Damas y caballeros, yo os pregunto, ¿están satisfechos con su cónyuge? ¿Se deleitan en el amor del otro? ¿Y te esfuerzas por hacerte agradable a tu cónyuge para que no haya tentaciones innecesarias de adulterio? Alguien comparó este deleite y satisfacción con comer una comida favorita hasta que estás lleno. Luego, cuando te traen un delicioso postre, ni siquiera te tienta esta deliciosa postre. Y la razón de esto es porque has estado satisfecho con otra cosa. Espero que estéis satisfechos con tu cónyuge, porque cuando lo estés, no serás tentado con otra persona. Y la conclusión es esta, que aparte de los niños pequeños, todos somos culpables de romper el séptimo mandamiento, ya que sea por un acto de adulterio, un pensamiento lujurioso o un deseo codicioso. Por lo tanto, todos merecemos el infierno por nuestra rebelión a Dios. Pero hay misericordia y hay gracia encontrado solamente en Jesucristo. Y os recuerdo la historia que se encuentra en Juan 8 acerca de la mujer que fue sorprendida, que la encontraron en el acto de adulterio y se la llevaron a Jesús y los hombres la trajeron a Jesús y él dijo a estos que le habían traído, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Pero ¿sabes lo que dijo Jesús a esta mujer que sabíamos que era culpable? Él dijo, yo tampoco te condeno. Ir, de ahora en adelante no peques más. ¿Cómo pudo Jesús decirle eso? Él pudo decir eso porque él sabía que ella estaba arrepentida de su pecado de adulterio
y por lo tanto Él la perdonó. Y la razón por la que Él podía perdonarla es porque pronto llevaría el castigo completo de su pecado de adulterio en la cruz. Y Él sabía esto. Aunque Él era santo y no estaba contaminado por el pecado, Él llevaría la culpa legal de adulterio de esa mujer y pagaría por ello hasta el extremo. Amigos, eso es lo que Él ha hecho por los pecadores. Es como Él nos ha perdonado a nosotros. Y es